de enganchar con lo último que vimos prácticamente hace una semana de la materia. Estamos un poco atrasados en relación con el otro grupo, pero vamos adelante. Esto que estoy dibujando es lo que llamamos el otro día el espacio refrigerado. Decíamos, lo que quiere conseguir la refrigeración es un espacio en donde la temperatura, esta que estamos llamando T sub D, sea menor que la temperatura del medio exterior o medio ambiente que rodea dicho espacio. Y mencionábamos un problema que justamente en este afán aparece, y es que si afuera hay más temperatura que adentro, inmediatamente empieza a ocurrir este fenómeno de transmisión de calor desde el medio ambiente hacia el espacio. Por lo tanto, hay que pelear con este, digamos, motivo de transmisión de calor. Hay que contrarrestarlo, y es por eso que los equipos de refrigeración tienen un trabajo que no cesa nunca, salvo que el medio ambiente tome una temperatura, como es variable, que sea igual o menor que la temperatura que se quiere dentro del espacio refrigerado. Y dijimos que esta temperatura T sub D que se quiere tener dentro de ese espacio va a ser definida por el uso o aplicación que vaya a tener dicho espacio. Entonces podrá ser una temperatura, por ejemplo, para dar una referencia, menor que 0 grados centígrados, como en el congelador de una heladera, o mayor a 0 grados centígrados, como es en la cámara normal que tiene ese mismo equipo que llamamos heladera. Creo que de todo eso habíamos conversado. Por favor, quisiera que me digan si es así. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, está bien. Ok, entonces mire, esto que estoy sombreando, rodeando al espacio refrigerado, es una capa protectora que minimiza el paso del calor, es decir, reduce el flujo calórico. No lo elimina perfectamente, pero nos reduce. ¿Cómo se llama este material? Aislante térmico. Entonces, una primera tarea que usted debe ir llevando a efecto es conseguir información sobre los diferentes tipos de aislantes térmicos usados en refrigeración, sus características, etcétera. Todo lo que pueda informarse acerca de esto, porque es de importancia. No siempre se usa aislación térmica, porque eso depende de qué valor tenga esta temperatura. Si esta temperatura es muy baja, por supuesto que se justifica el aislante térmico, la colocación de aislante térmico. Bueno, estamos diciendo que la temperatura dentro del espacio refrigerado es T sub D menor que la temperatura ambiental. La pregunta es, ¿cómo se logra que en ese espacio la temperatura descienda? Porque inicialmente ese espacio, antes de que actúe la refrigeración, se encuentra a la misma temperatura que el medio ambiente. Eso es lo normal cuando usted tiene una heladera que está desenchufada, y entonces todo se encuentra prácticamente en equilibrio térmico con el medio ambiente. Para poder explicar cómo se logra una disminución de la temperatura en dicho espacio, vamos a apelar a los conocimientos de termodinámica. Entonces, asumimos de que el espacio refrigerado, que siempre va a permanecer encerrado o cerrado, es un sistema termodinámico cerrado. Y entonces debemos recordar que en este tipo de sistemas termodinámicos vale esta primera ley, obviando cambio de energía cinética y cambio de energía potencial. Y debemos recordar que entre U y T
hay una relación muy cercana, es decir, mientras mayor es la energía interna que hay en el sistema, mayor es su temperatura con mucha probabilidad. Entonces, si de alguna manera logramos que disminuya la energía interna, es decir, que este delta D tenga signo negativo, entonces vamos a tener una disminución de temperatura en dicho espacio. Si usted considera esto como sistema termodinámico, este sistema no intercambia trabajo en ninguna de sus formas con el medio exterior. Pero podemos hacer una disminución de la energía interna si provocamos este fenómeno de transmisión de calor. Pero fíjese que estamos planteando de que el espacio refrigerado ceda calor. ¿A quién va a ceder calor si está rodeado por un medio que tiene más temperatura? Entonces hay que buscar algún mecanismo para que esta transmisión de calor con signo negativo ocurra. Quisiera saber si me están entendiendo esto último. Sí, ingeniero. Ok, entonces, ¿cómo se logra que ocurra esta transmisión de calor con signo negativo? Es decir, contra el medio ambiente que tiene más temperatura, es lo que establece los distintos métodos de refrigeración, que los voy a poner así para que usted tenga un cuadrito sinóptico. Hay un sistema de refrigeración que utiliza un fenómeno eléctrico o termoeléctrico y se conoce con el nombre de refrigeración, vamos a ponerle así, eléctrica. Hay otro método que opera con principios magnéticos, se conoce como refrigeración magnética, aunque ninguno de estos dos métodos, sobre los cuales ustedes van a investigar en qué consisten, digamos, se lo tiene desarrollado comercialmente, es decir, que usted no encuentra en los comercios que trabajan con refrigeración, con las empresas que trabajan con refrigeración, estos dos tipos de sistemas eléctrico y magnético. Pero hay un tipo que es el que actualmente está en vigencia, que lo vamos a anotar así, que lo vamos a poder digamos, identificar diciendo que es un método de refrigeración con el uso de una sustancia que recibe el nombre de refrigerante. Entonces, este método es el que está aplicado en todos los sistemas de refrigeración, por ejemplo, heladeras, equipo de aire acondicionado, cámaras de refrigeración, etcétera, etcétera. Todo lo que usted encuentre de refrigeración hoy en día está basado en este método de refrigeración, aprovechando esta sustancia particular cuyas propiedades permiten hacer esto y que se llama refrigerante. Por ejemplo, entre los refrigerantes nos encontramos con, por dar un ejemplo, el freón 12, cuyas propiedades usted las conoció cuando hizo la materia termodinámica, aunque hay otros refrigerantes más conocidos y más comúnmente usados, como ¿cuál? ¿Qué sustancia usa usted comúnmente para enfriar algo que la tiene disponible en forma doméstica, por ejemplo? ¿Hielo? El hielo. Entonces, fíjense, ¿qué viene a ser el refrigerante? Una sustancia suficientemente fría, capaz, por ese motivo, de absorber calor. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta metodología? Se introduce en el espacio refrigerado, fíjese lo que estoy dibujando acá, y lo estoy sombreando, al
refrigerante, se entiende de que el ref es refrigerante, porque este refrigerante va a tener una temperatura que la vamos a identificar con T sub 0 menor que la temperatura que se quiere conseguir dentro de ese espacio refrigerado. Entonces, cuando usted introduce esta sustancia, inmediatamente todo lo que está en la cercanía de la sustancia empieza a transmitirle calor por la diferencia de temperatura. Cuando el refrigerante agota su posibilidad de absorber calor, entonces se lo manda al medio exterior. Esto es lo que normalmente se hace con una conservadora, en el caso del hielo. Usted lo sabe muy bien. Entonces estamos describiendo algo que no es en absoluto fuera de lo común. Esta operación de meter el refrigerante, permitir que absorba calor para que la temperatura alcance y mantenga el valor T sub D y luego retirarlo, se lo puede hacer en forma discontinua o en forma continua. Por ejemplo, en los equipos como heladera, vuelvo a repetir, equipos de aire acondicionado, etcétera, etcétera, eso se hace de manera continua. Entonces el refrigerante debe tener ciertas características que permitan que esto ocurra así. Y además podemos añadir que ocurre de manera automática. Es decir, se entiende de que una heladera funciona una vez que usted la enchufó y se olvida, ¿no? Ella sola hace su oficio. Es decir, ponen en aplicación esta metodología que estoy describiendo. Preguntas para ver si me siguieron con esto. Si está claro me lo dicen, y si no está, pues pregúntenme en qué no está. Ingeniero, la T sub O es la temperatura del refrigerante, ¿no? T sub 0. T sub 0. T sub 0 es la temperatura del refrigerante, que tiene que ser menor que T sub D, pues, porque si no, no va a haber transmisión de calor, ¿no? ¿Lo ven? Este valor Q negativo de esta expresión matemática se lo consigue internamente. Estas flechitas que he marcado por acá me están diciendo de que entre lo que hay en el espacio refrigerado y el refrigerante está ocurriendo esta transmisión de calor. Y entonces, para que ese calor vaya al medio exterior, se lo puede retirar del espacio refrigerado, entonces se retira la sustancia una vez que absorbió calor. ¿Estamos claros o no estamos claros con eso? Sé que esto es algo muy sencillito, no sencillo pero gran descubrimiento, pues, ¿no? Bueno, continúo, a ver si podemos alcanzar al otro grupo en algún momento. El refrigerante, esto que estamos llamando red, puede presentar distintas condiciones en el momento en que sea introducido en el espacio refrigerado. Ojo con lo que estoy diciendo, en el momento de ser usado como tal. Que el refrigerante se encuentre en estado sólido. ¿Cuál es el caso típico? Ustedes me lo acaban de decir hace un momento. El hielo. El hielo. Y entre los hielos también podemos añadir el hielo seco. Si quieren lo anoto por acá. Hielo seco. Sería bueno que usted vaya averiguando sobre esto, aunque más adelante vamos a gastarnos un poco de tiempo en hacer algunos comentarios. Pero una cosa es el hielo, agua, y otra cosa es este otro hielo apodado como hielo seco. También el refrigerante puede ser utilizado
en el momento de ser introducido al espacio refrigerado en estado líquido, como también existe la posibilidad de que sea aprovechado como vapor o gas. Entre estas distintas condiciones que puede ofrecer el refrigerante, hay algunas diferencias que vale la pena anotarlas. Por ejemplo, cuando un sólido absorbe calor, ¿qué le ocurre? Piense en el caso del hielo. Cambio de estado. Ya, puede ser que, a ver, voy a anotar algo para que tengamos como referencia. ¿Usted sabe qué es el 0 grados centígrados? El punto de congelación. Es el punto de congelación o punto de fusión, ¿no? Si usted lo mira al revés, del agua a presión atmosférica estándar. Ok, puede ser que el hielo se encuentra a una temperatura menor a 0 grados centígrados, como el hielo que usted saca del congelador de una heladera, ese está a menos de 0 grados centígrados. Entonces, ¿qué le va a ocurrir en primera instancia? Supongamos que estuviera a menos 10 grados centígrados. ¿Qué le va a ocurrir a medida que vaya absorbiendo calor? Aumenta su temperatura. Aumenta su temperatura hasta alcanzar 0 grados centígrados, pero sigue siendo sólido, ¿no? Y entonces cuando alcanza 0 grados centígrados, empieza a fundirse o a derretirse, como quiera. Y cuando está todo completamente líquido, entonces puede aumentar su temperatura nuevamente. No sé hasta cuánto, hasta que usted lo desecha, pues no, lo retira del espacio refrigerado. Entonces, podemos anotar lo siguiente, y lo voy a anotar acá abajo. Y voy a hacer que el refrigerante puede cambiar de temperatura, tal como lo estamos comprobando con el hielo, o puede cambiar de fase. Entonces, ¿el sólido puede cambiar de temperatura? Claro que sí. Estamos mirando en el ejemplo que hemos dado. ¿Puede cambiar de fase? Por supuesto. ¿Un líquido puede cambiar de temperatura? Claro que sí. ¿Puede cambiar de fase un líquido? Y si es así, ¿en qué se convierte? Gas. Vapor o gas. En vapor o gas. Sin embargo, cuando nos encontramos con esta última condición de que el refrigerante ya esté como vapor o gas, a lo sumo podrá cambiar de temperatura, pero no puede cambiar de fase. Esto constituye una desventaja relativa respecto del sólido y el líquido, porque voy a decir algo que usted lo puede comprobar si mira las propiedades de las sustancias en las tablas termodinámicas. Los cambios de fase involucran grandes cantidades de calor, a diferencia de los cambios de temperatura. Por lo tanto, cuando se esté por utilizar a un refrigerante, es conveniente que éste esté con posibilidades de cambiar de fase, porque entonces le va a sacar un gran provecho a cada kilogramo de refrigerante. De otra manera, que es lo que ocurre con el vapor o gas, usted necesitaría muy grandes cantidades de vapor o gas para conseguir lo mismo que puede conseguir con un sólido que cambia de fase o con un líquido que cambia de fase. Quisiera saber si me están comprendiendo lo que digo. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, entonces, una de las cosas que vamos a poder notar en el desarrollo de lo que sigue es que principalmente nos vamos a involucrar con los líquidos, es decir, con los refrigerantes en el momento de su uso en estado líquido.
No digo que no se pueda usar sólido o se puede usar gas, pero esto es lo que estamos planteando. Ahora, con los sólidos, como en el caso del hielo, solamente se puede trabajar, o lo más probable es que se pueda trabajar por cargas, como cuando usted habilita una conservadora y entonces cuando el hielo se agotó, se fundió, usted tira el líquido y vuelve a cargar hielo y entonces hace esta operación que es una operación más complicada que si usted utilizara, por ejemplo, un líquido o un vapor que lo puede hacer circular de manera continua porque son fluidos. Por lo tanto, en los sistemas de refrigeración con operación continua, entonces básicamente se usan fluidos, sobre todo en estado líquido, justamente por esta cualidad que tienen estas sustancias, líquido y vapor, de fluir, de circular, de moverse. Entonces, así va a ser el planteamiento que vamos a hacer más adelante. Ahora, bien, si pensamos, por ejemplo, en el hielo agua. Fíjese, al hielo agua no lo encontramos naturalmente en las condiciones del ambiente, ¿verdad? ¿O lo encontramos? Estoy hablando de un sitio geográfico como Santa Cruz, ¿no? ¿Usted encuentra naturalmente hielo? No, ingeniero. No, ingeniero. No. Es decir, estoy preguntando ¿en qué estado natural existe el agua? Líquido. Líquido y vapor. Gaseoso, vapor. Claro. Usted sabe que el aire es más o menos húmedo, un asunto que vamos a tratar en el siguiente tema de la materia que se llama psicometría. Entonces, al agua la encontramos naturalmente en forma de líquido, que es lo que bebemos todos los días de la vida, o en forma de vapor, que lo respiramos todos los días de la vida también. Entonces, si yo quiero tener al refrigerante agua en estado sólido, digamos, listo para ser usado como refrigerante, necesito hacer algo, pues, ¿no? ¿Cómo consigo hielo? Porque naturalmente no lo tengo, entonces hay que producirlo. ¿Cómo produzco hielo? Entonces, supongamos que, voy a dibujar por acá, esta sea la camarita superior de una heladera, esto que se llama congelador, ¿no? Y entonces lo que usted hace es colocar en el interior una cubetera, ¿no? La carga con líquido de la cañería, el grifo, y la deja en este espacio. Entonces, ¿qué le va a ocurrir a ese líquido a medida que transcurra el tiempo? Se congela. Baja de temperatura. Se va a enfriar hasta que alcance 0 grados centígrados. Ahora estamos al revés, yendo así, ¿no? ¿Verdad? Y cuando alcance 0 grados centígrados va a cambiar de fase y luego, una vez que está todo como sólido, podrá seguir enfriándose, por ejemplo, hasta esa temperatura que dimos antes. Bueno, para que se enfríe esta sustancia, tuvo que transmitir calor a lo que está por ahí cerca, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que hay por ahí cerca, rodeando la cubetera? El refrigerante. No, ¿qué refrigerante? Es decir, ¿en contacto con qué está inmediatamente la cubetera y el líquido? Con aire. Pero este aire está suficientemente frío como para que el líquido pueda alcanzar estas condiciones de temperatura muy bajas.
Entonces, y la pregunta que sigue, si seguimos haciendo de preguntón, ¿y cómo el aire logró enfriarse? Con el refrigerante. Entonces, tiene que haber detrás del aire el refrigerante que tiene la heladera, digamos Freon 12, que es uno de los más comúnmente usados en la heladera. Acá se arma, fíjese, una cadena, ¿no? El agua enfriada por el aire enfriada por el refrigerante de la máquina. Pero este refrigerante, ¿y cómo se enfría? ¿Hay algo detrás de él que lo enfríe a su vez? Ya no hay nada, ya no hay nada. Entonces, ¿qué está ocurriéndole al refrigerante del equipo para que se ponga tan frío que permita enfriar el aire y este a su vez enfriar el agua congelándola? La explicación otra vez responde a la termodinámica. Entonces vamos a plantearlo y pues voy a borrar un poco. Ya no debí borrar todo, debí mantener la cosa así. Bueno, supongamos que usted tiene 1 kilogramo de refrigerante o la cantidad que sea. Si a ese kilogramo de refrigerante le disminuimos la energía interna, ¿lo ven? ¿Qué va a ocurrir con la temperatura del refrigerante o de esa sustancia? Va a disminuir. Ahora, ¿cómo logramos que disminuya su energía interna? Bueno, resulta que en este caso ya no apelamos al calor, porque para eso habría que tener otra sustancia más fría. Apelamos al trabajo mecánico y entonces para que esto sea negativo, este valor W tiene que ser positivo, ¿sí o no? ¿Se fueron o están? Sí. Tiene que ser positivo, ¿no? Porque menos por más da menos, pues, ¿no? ¿Qué significa que el trabajo sea positivo? Significa que la sustancia tiene que experimentar un intercambio de trabajo mecánico con el medio exterior, pero de signo positivo. Y cuando el trabajo es positivo, ¿qué le ocurre a la sustancia? Supongamos que la sustancia sea así. ¿Qué le ocurre a la sustancia? ¿Recibe calor? No, pues, si estamos diciendo que no al calor ahora, porque para eso habría que tener otro medio más frío y ahora ya no necesitamos otro medio más frío. Entonces estamos apelando al intercambio de trabajo mecánico. ¿Ven el dibujo que he hecho? ¿Qué estoy queriendo significar con el dibujo? Fluyendo. ¿Eh? Pero no ve que esto está chiquitito y esto está más grande. ¿Qué le pasó? Que tiene que ver con el trabajo positivo. ¿Qué le pasó? ¿Se expandió? Se expandió. Entonces lo que estamos planteando es que la sustancia experimente una expansión y como esto es cero, adiabática. Y este es el fenómeno fundamental que permite que los refrigerantes primarios, es decir, los primeros, los que no necesitan de otra sustancia más fría, se enfríen. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no me están siguiendo? Por eso yo le he recomendado que usted repase su termodinámica. Usted tiene que, si estudió en buena forma termodinámica, entender todo lo que yo estoy diciendo, porque no es una cosa del otro mundo.
Entonces, una sustancia sometida a un proceso de expansión adiabática va a experimentar enfriamiento y se va a enfriar tanto que pueda alcanzar, por ejemplo, valores de temperatura como estos que hemos marcado acá, T sub 0 menor que T sub D. Y cuando hablamos de expansión adiabática, para que efectivamente sea adiabática, es un proceso que tiene que ocurrir muy rápidamente, de tal manera que no haya posibilidad de intercambio de calor. ¿Por qué? Cuando la sustancia se enfría y el medio que la rodea está más caliente, le va a suministrar calor, y entonces, si la cosa fuera muy lenta, habría una compensación y al final quedaríamos en nada. ¿Me entienden lo que digo o no me entienden? Sí, ingeniero, se lo entiendo. Ok. Desde el punto de vista de la termodinámica, esta expansión adiabática puede tener dos opciones, teórica o real. La opción teórica es que el proceso sea reversible, y la opción real es que el proceso sea irreversible. Y si uno repasa la segunda ley de la termodinámica, y el proceso es adiabático pero también reversible, se encuentra con que esta variable de estado que se llama entropía permanece constante. Es decir, estamos hablando de un fenómeno isoentrópico. Mientras que el proceso es irreversible, durante el proceso se produce aumento de entropía. Pero inmediatamente lo podemos visualizar en un diagrama termodinámica, como es el diagrama TS. Entonces dibujo la campana. Debo recordar que estas son líneas de presión. Esta línea de presión constante y esta línea de temperatura constante. Y voy a poner, para no divagar mucho en el asunto, voy a poner el ejemplo o el planteamiento concreto que se hace para crear un modelo de sistema de refrigeración basado en la utilización de refrigerante. Quiero que me digan en este diagrama qué representa el punto 1. Escucho. Quiero escuchar. Ahí está cuando empieza a cambiar de estado. No, dígame qué representa el punto 1 que está sobre la campana. Y corresponde a la temperatura T sub 1 y a la presión P sub 1. ¿Qué representa ese punto? Para una cierta sustancia. Líquido saturado. Líquido saturado. Y entonces, fíjese, vamos a provocar una expansión de ese líquido saturado entre la presión P sub 1 y la presión P sub 0. Con esta versión primero, es decir, cuando el proceso es reversible, por lo tanto isoentrópico, es decir, verticalmente, hasta la condición P sub 0, y entonces se obtiene T sub 2. Fíjense, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? ¿Qué está experimentando la sustancia? Un descenso de temperatura. Un descenso de temperatura, y puede alcanzar una temperatura T sub 0, como ya dijimos acá, menor que la temperatura T sub D. Esto en el caso que el fenómeno sea isoentrópico, ¿ve? Pero si el fenómeno no es reversible y por el contrario es irreversible, entonces podríamos tener un proceso de esta característica, como el 1,2'. Y lo notable, lo destacable de esto es que en ambos casos
la temperatura final que alcanza el refrigerante es la misma, ¿ves? O sea que por ese lado es indiferente que el proceso sea reversible o irreversible, aunque termodinámicamente hablando los mejores procesos son los procesos reversibles. ¿Qué diferencia hay entre el punto 2 y el punto 2'? ¿Qué representan estos dos puntos? Dentro de la campana, ¿qué representan? Mezcla. Mezcla, líquido y vapor. Y por supuesto tendrán un cierto título, ¿no? Estas mezclas. ¿Cuál título es mayor? ¿Cuál título es mayor? El 2'. De prima. El 2'. ¿Qué significa eso? Que en 2 hay relativamente más cantidad de líquido que de vapor que en 2', ¿cierto? Y eso tiene que ver después con el aprovechamiento del refrigerante, porque esta mezcla fría es la que vamos a aprovechar para meterla en el espacio refrigerado y permitir que absorba calor. Y nos conviene que tenga mayor cantidad de líquido que de vapor, relativamente hablando, porque sabemos que el líquido es el que puede cambiar de fase y no así el vapor. ¿Está claro lo que estoy planteando o no? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, resulta que el proceso 1-2 lo podríamos plantear en términos teóricos ocurriendo, por ejemplo, en una turbina ideal. Mientras que el proceso 1-2' lo podríamos plantear ocurriendo en una turbina real o en el extremo, digamos, de esta situación, ocurriendo en una válvula. ¿Qué fenómeno es el que ocurre en una válvula? Una disminución de presión adiabática, irreversible, de lo más irreversible. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Expansión. No, claro, es una expansión, pero ¿cómo se llama el fenómeno? Estrangulamiento. Estrangulamiento. Y entonces, la turbina, a diferencia de la válvula, permite que uno pueda obtener algo de trabajo mecánico. Mientras que en una válvula se pierde esa posibilidad. De todas maneras, la decisión de colocar una turbina o una válvula donde ocurre un estrangulamiento se ha definido por la utilización de una válvula porque es más barata, más económica, más simple que una turbina. Desde el punto de vista termodinámico, mejor sería una turbina, pero eso afecta grandemente el bolsillo. Bueno, lo vamos a dejar acá porque ya enseguida se va a cortar la comunicación y seguimos mañana. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Está bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta mañana. Hasta luego, Gracias, Inge. Hasta luego. Luego, Inge, gracias.